bai, egun on guztioi, bai, hurbiltzeagatik, Bilbora, guretzat egun importantea da, gure EUSLE programaren aurkezpena eta nondik norakoak azaltzeko aukera daukagulako. Hemen nirekin batera Lucia Torrealdai dago, bai, Hezkuntza Sailburuordetzako kidea, aniztasunaren eta inklusioaren zuzendari berria, eta EUSLE programaren pizka bat lidergoa eraman dauen pertsona, beste talde batzuekin batera. EUSLE programa, orain dela 2 urte jaio zen, kontzeptualizazioa eta irudikapena, eta helburua zen gure ikasle etorri berriei, atzerriko jatorrizko ikasle etorri berriei, beste harrera bat eskaintzea, ikastetxeetan integratzeko eta ikaste prozesuetan arrakastara eramateko. EUSLE programa pilotatu genuen aurreko ikasturtean bereziki, intentsitate handiarekin, 4 ikastetxeetan, eta emaitzak positiboak izan dira. Oso pozik gaude bai irakaslearen partetik, bai ikastetxe eta zuzendaritza taldeen iritzia jaso dugu, eta zer esanik ez, gure laguntza zerbitzuen taldeen ahotsa. Egiten dugun irakurketa da, EUSLE programak arreta berezia jarri duela formakuntzan eta ikastetxearen lidergoan eta konpromisoan. El programa EUSLE nació hace 2 años, pero a raíz de la COVID se impulsó sobre todo el año pasado. En 4 centros educativos nos interesaba pilotar el impacto que podía tener una nueva manera de enfocar la acogida del alumnado que se incorpora en los centros educativos. Y el objetivo principal de este programa básicamente es que este alumnado se sienta acogido de manera que se sienta cómodo, que se tengan en cuenta sus necesidades emocionales. Hay que tener en cuenta que es alumnado vulnerable, recién llegado, y sobre todo, y lo más importante, preparar al centro educativo, formar a los profesionales del centro educativo para que lo haga de manera efectiva. Y aquí hay que hablar del liderazgo de las direcciones, de su implicación, de los tutores y las tutoras de referencia, de las aulas de acogida, y sobre todo algo muy importante. Y aquí se ha trabajado mucho con referencias a nivel internacional y con las universidades también, que hemos empezado una nueva vía de colaboración. Y prácticamente lo que estamos diciendo es que la colaboración con los agentes externos es fundamental para el éxito de este tipo de programas y tener en cuenta que se hacen en otros países donde este tipo de programas han tenido éxito. Es muy importante que el alumnado recién llegado desarrolle competencias comunicativas. Desarrolle competencias comunicativas a lo largo de un tiempo y que tenga un espacio seguro, emocionalmente, socialmente y académicamente, por supuesto, para que pueda poco a poco ir integrándose en el ámbito académico también. Entonces, lo importante de este programa es que se va compaginando con el aula ordinaria. El alumnado trabaja en grupos pequeños, de 5 o 10 alumnos, alumnas, tiene su tutor de referencia del aula ordinaria y también el tutor EUSLE, que es el tutor que es el que está trabajando con metodologías activas, metodologías basadas en proyectos y el que facilita el desarrollo de esas competencias comunicativas y hace que poco a poco el alumnado se sienta más cómodo, en este caso, con las lenguas del currículum. Lo que hemos visto y lo que se ha transmitido en las comunidades escolares es que este programa ayuda sobre todo a la implicación del profesorado, porque se les dota de una formación específica desde el minuto 1. De hecho, ya estamos preparando a nuevos profesores y profesoras para ya los cursos posteriores. Trabajan enfoques diferentes a los que trabajamos en las aulas en muchas ocasiones, y lo que hacemos es dotarles de materiales que están específicamente diseñados con este enfoque metodológico. Nik aipatuko nuke eta azpimarratuko nuke ikasleen ongizate emozionala. Ze garrantzitsua dan etorri berri diren ikaslei harrera hori egitea, ikastetxe guztiaren implikazioan.
Zergatik esaten dut hau. Gure ikastetxeetan, ikasle hauentzat erreferentziazko tutore bat izatea oso importantea da. Eta beraien berdinkideekin, gela arruntean, elkarlan bat izatea, eta apurka-apurka transizio bat marrastea ikasle hauen inklusiorako. Egiten dugun irakurketa da, eta hemen evidentzia zientifikoak ere badaude, ikasle batek behar duela 3-4 urte bat garapen akademikorako. Orduan guk egiten duguna da, beraien garapen akademiko hortara hurbiltzeko beste kompetentzia batzuk landu, beste metodologia batzuen bitartez. Importanteena da, hemen daukagu irukia ikaslea, daukagu irakaslea, baina baita ere material egokiak diseinatzea. Egin dugun irakurketan, aurreko ikasturteko pilotajean kokatzen bagara, da oso importantea dela ikastetxe guztiaren implikazioa, eta hemen klaustroaren, nik esango nuke konpromisoa ere sartzen da, eta sartu diren ikastetxeak, ikasturte honetatik aurrera, ikusi badituzue datuak 28 ikastetxeetan egiten ari garen programa da, lortu duguna da klaustrosoaren konpromisoa. Beraiek ere, egingo dituztelako diseinatu ditugun formazioak. Orduan, honek badaukan nolabaiteko revulsibo bat ikastetxe osoan. Eta ikastetxe horretan sustatu nahi ditugun metodologietan, murgiltze ereduetan. Eta, nik bukatzeko, aipatuko nuke ikasturte honetatik aurrera, unibertsitateekin elkarlan iraunkor bat ireki dugula, unibertsitate guztiekin, gure erkidegoko unibertsitateekin, eta beraien laguntza, importantea izango da, ikasturte honetan egingo dugun, edo sartuko ditugun berrikuntzetan. La implicación y la participación de las universidades de nuestro sistema universitario también va a ser fundamental en esta nueva implementación y expansión del programa EUSLE, ya que van a colaborar a la hora de diseñar mejoras, a la hora de evaluar el proceso y a la hora de investigar también cuáles pueden ser los elementos que nos llevan al éxito o las estrategias que nos ayudan a mejorar en los enfoques metodológicos para, al fin y al cabo, lograr el éxito académico de este alumnado en el futuro. Y yo con esto terminaría mi intervención y, abro la tanda de preguntas. ¿Para qué edades es? ¿Y durante cuánto tiempo están en el aula antes de poder incorporarse a su clase? Sí. ¿Exclusivamente van al aula o hacen una combinación de los dos? Sí, están más o menos entre 24 y 36 meses en este tipo de programas. Puede variar en función del desarrollo del alumnado hasta que consigue el nivel A1 que decimos, que es un marco de referencia europeo, que son las competencias, digamos, más básicas de comunicación. Como he dicho antes, trabajan en grupos de 5 o 10 diferentes edades, pero sobre todo es alumnado de cuarto, quinto y sexto, y también de primero y segundo de la ESO. Luego hay variaciones en función de la necesidad y del desarrollo propio, individualizado, personalizado que se le hace a cada alumno y alumna. Y ahí tenemos un equipo de trabajo también desde los servicios de apoyo, de los berritzegunes, que hacen un seguimiento, integral de todo el proceso en todos los centros educativos. Entonces, lo importante es ese seguimiento personalizado, tutorizado, que tienen por parte de su tutor, EUSLE, pero también el seguimiento del tutor del aula ordinaria. Es muy importante la transición. La transición, en algunos momentos, están en el aula EUSLE, trabajando de manera intensiva, con metodologías, digamos, más activas, trabajan algunos ámbitos como las ciencias sociales, por ejemplo, en euskera, y ahí es donde desarrollan esas habilidades comunicativas que son fundamentales para que luego puedan ir integrándose en el ámbito más académico. Pero estamos hablando de 10-12 horas a la semana, el resto ya están trabajando con sus compañeros, con sus compañeras en el aula ordinaria. Trabajan en áreas de gimnasia, en áreas de plástica, y poco a poco, y en función de lo que se decida en el comité del centro, se van integrando en otras áreas. Y aquí vemos que es muy importante la personalización de ese aprendizaje, la utilización de materiales exclusivamente diseñados para este propósito y sobre todo en la formación del profesorado. Ahí es donde estamos haciendo un hincapié, yo diría, fundamental para que esto tenga éxito, a corto y a largo plazo. Ha sido muy interesante la acogida que ha tenido en los centros, porque uno de los requisitos que hemos puesto encima de la mesa era que se necesita la implicación de todo el claustro, que esto no es un programa solamente de un
tutor o de un profesional que se dedica exclusivamente a trabajar en esta aula, que tiene que ser un proyecto que esté dentro del centro, del proyecto educativo del centro. Bueno, me estoy refiriendo sobre todo, por un lado, a los servicios de acompañamiento que tenemos ya en el departamento, y aquí, por ejemplo, se ha hecho hincapié en formar también a profesionales de los berritzegunes, que han estado trabajando los 2 últimos años en diferentes, o conociendo proyectos a nivel internacional, y bueno, por mencionar algunos, hablaría de programas que hay en Canadá o programas que puede haber en Cataluña, por ejemplo, donde tenemos una comunicación directa, porque también les interesa cómo estamos trabajando algunos de los aspectos en este programa, en esa acogida de recién llegados. Y luego también he mencionado el rol de las universidades, porque nos parece fundamental que se investigue lo que estamos haciendo. Esto es un proceso de aprendizaje. El año pasado teníamos 4 centros, se hizo una evaluación cualitativa de cómo estaba funcionando y cómo estaban evolucionando en su desarrollo comunicativo y académico. Y bueno, la lectura por parte de los equipos directivos y el profesorado fue bueno, muy positiva, pero sí que veíamos que nos faltaba un poquito ese ámbito quizás más académico. Entonces invitamos a las universidades a visitar todos los centros donde estábamos pilotando el proceso, y la acogida fue buena. Fue buena porque aquí no está todo escrito, son proyectos novedosos que hay que ir mejorando cada año. Decidimos directamente expandirlo a más centros, hicimos una apuesta de 30 centros, han sido 28 porque al final exige un trabajo, exige un cambio de mirada en el proyecto educativo, y lo bueno es que los 28 centros que se han comprometido a trabajar en este programa pues están haciéndolo con convencimiento y con un poco con todas las, con todos los requisitos y criterios que les hemos puesto encima de la mesa. Esa colaboración entre el departamento, los centros, las universidades, los servicios de apoyo va a ser una tónica a partir de ahora. No solamente estamos trabajando de esa manera en este proyecto, en otros proyectos también, pero en este específicamente sí que hay una bueno, yo diría, actitud muy abierta por parte de las universidades, porque también están aprendiendo. Porque esto no incide solamente en los programas que tenemos en los centros educativos, sino también en la formación inicial de profesorado, donde hay muchas incógnitas respecto a cómo tenemos que trabajar y cómo hay que implementar este tipo de metodologías cuando tenemos alumnado pues, que no tiene esas comunicación, o sea, esa habilidad para comunicarse, necesita, digamos, esa competencia inicial de habilidades, lo que hablamos, sociales, comunicativas, para luego poder ir transitando poco a poco al desarrollo académico. Es fundamental, y esto es algo que está demostrado científicamente a nivel internacional. Y aquí es importante lo que se trabaja en el aula, está muy relacionado con su origen, con su cultura, con su bagaje cultural. Se trabaja muchísimo eso en euskera, por ejemplo, y poco a poco se van introduciendo temáticas de áreas de las ciencias sociales, que quizás son las que facilitan mejor ese aprendizaje académico, para luego ir incorporándose en el aula ordinaria. Entonces es algo muy procedimental y que va acompañado, como he dicho, del desarrollo de competencia del profesorado en este tipo de metodologías y de materiales que se han diseñado propiamente para este tipo de programas. Bai, ikasle hauek ematen dute gutxi gora bera 10-12 ordu euslegelan, bai? Eta helburu nagusia hor dauden bitartean da beraien gaitasun komunikatiboan bide egitea. Irakaslearen esku hartzea batik bat, zentratzen da eta oinarritzen dan egunerokotasun hizkuntzan, erabileran nolabait esateko. Eta hor jartzen da fokoa. Baina apurka joaten dira sartzen hizkuntza akademikoak beharko lituzkeen esku hartzeak edo proposamenak. Eta hortarako edukietan ere aldaketa nabariak sartzen dira prozesu horretan. Gizarte zientzietako gaiak lantzen dituzte, adibidez, proiektuetan oinarritzen den metodologia erabiliz. Hemen badago puntu importante bat eta esanguratsu bat, eta da sortu ditugun materialgintza, sortu dugun materialak.
Eta hor nik uste dut lan txukuna egin dela azkenen urteetan, eta oraindik ere oso dinamikoa dana. Kontrasteak egingo ditugu bai unibertsitateekin, beraien ekarpena jazoko ditugu, pizka bat aberasteko momentu honetan daukagun jakintza hori, ez? Jakintza etengabe sortzen da, ez? Eta etengabe garatzen da. Horregatik aipatu dut lehen, oso importantea dela, hor ematen duten denbora, baina baita ere, nola eramaten dituguna purka gela arruntara. Eta hori da funtsezkoa programa honetan, eta da programa honen gakoa. Bai, sentitu behar dire parte, ikasle hauek sentitu behar dire parte. Ikastetxean, bat gehiago direla. Eta nik uste dut hor, zuzendaritzen lidergoa, aipatuko nuke, eta beraien implikazio maila goraipatzekoa da. Eta baita ere, klaustroarena. Ikusten ari garena da, klaustroan badagoela nolabaiteko grina eta gozea ikasteko eremu honetan. Orduan, hau bilakatu da nolabaiteko palanka be bai, ikastetxearen proiektuan beste berrikuntza sartzeko. Bai, kontuan hartu 28 ikastetxeetan gaudela, helburua litzateke etorkizunean apurka-apurka hau edatzea. Bai? Bueno, tiene todo el recorrido más allá de cualquier pacto educativo o ley que tengamos prevista a corto o medio plazo, porque ya desde el departamento yo diría que se trabajan programas de inversión, se han trabajado diferentes fórmulas para dar cabida o para dar una acogida sostenible, emocional y académica a este tipo de alumnado que es vulnerable. Y lo que estamos haciendo es introduciendo mejoras, evaluando cuáles pueden ser los elementos que nos llevan al éxito a medio y largo plazo de este alumnado, con lo cual es un programa que viene para quedarse, viene para enriquecerse poco a poco y bueno, más allá de cualquier ley, cualquier pacto, esto es algo por lo que hemos apostado ya desde hace tiempo y vamos a seguir apostando. Bueno, cuando hablamos de programas nuevos que tenemos planteados en el departamento, yo por un lado diría los que hemos tenido hasta ahora, en lo que sería formación de profesorado, como pueden ser liberaciones, como pueden ser programas donde se trabajan metodologías diferentes de inversión, los que hemos tenido hasta ahora desde los berritzegunes, también programas de euskaldunización y ámbito del euskera y la utilización del euskera en el entorno, como puede ser el programa Ulibarri, pero sí que recalcaría nuevos programas que estamos a punto de implementar, algunos han empezado esta misma semana o la semana pasada, donde queremos poner un énfasis especial en la mirada del profesorado, es decir, que sean programas que ocurran desde el aula, que surjan desde las necesidades y las creencias que a día de hoy tiene el profesorado y trabajar ese proceso de empoderamiento de cómo o qué estrategias podemos utilizar para que mejore el uso del euskera, para que se implique el alumnado en ese proceso y para que a largo plazo tengamos mejores resultados, que es lo que queremos en nuestro sistema educativo. Entonces, ese sería un ejemplo, por ejemplo, ¿no? Dentro de este nuevo ciclo, también hemos introducido un programa para mejorar o para probar diferentes estrategias de lectoescritura. Es una aplicación nueva que vamos a implementar también en 10 centros educativos, donde va a participar también la Universidad del País Vasco investigando el proceso. Por eso me refería anteriormente que la colaboración con las universidades no solamente es exclusiva de EUSLE, sino que lo estamos trabajando en otro tipo de proyectos también, ¿no? Ese ecosistema que tenemos y que queremos promover a partir de ahora. Sí, es un programa, al final estamos introduciendo diferentes metodologías en las aulas que ya están validadas, por ejemplo, esta está validada en muchos centros públicos de Cataluña y lo que queremos es introducirlas de manera controlada en algunos de nuestros centros para ir aprendiendo y mejorando.
Bueno, guatxo prentsan enteratu eginean honetaz, orduan ez dugu izan tarterik aztertzeko bidalitakoa, helduko diogu eta egingo dugu hausnarketa propioa, hori esan aldizut, bai? No podemos hacer una valoración porque no hemos tenido margen para analizar lo que se nos ha enviado. Entonces, la haremos en breve, pero primero tenemos que trabajarla y analizarla. Y no es algo que me compete a mí sola, sino que a todos los equipos de trabajo que hay dentro de ordenación académica y currículum, porque es muy importante hacer ese contraste. Con lo cual, ahora mismo no podría hacer ninguna valoración. En cualquier caso, me imagino que habrá un proceso de debate o aportaciones por parte de las comunidades, que habrá una serie de reuniones interterritoriales, ¿no? Sí. Que no se quedará en esto. Pregunto si se va a poder aportar, debatir. Yo entiendo y espero que sí. Entiendo y espero que sí, que así sea. En breve se convocará alguna reunión. Todavía no tenemos constancia, pero en breve entiendo que sí. Y hay otra cuestión que parece que está un poquito más clara, lo que dijo ayer la ministra de Educación, parece que los exámenes de respiración de la ESO para este curso, bueno, pues se va a dejar un curso más que cada comunidad haga lo que estime conveniente, ¿no? ¿Aquí qué se va a hacer en concreto ya? Bueno, en lo que respecta a nuestro sistema, como bien sabéis, apostamos por una evaluación formativa, ebaluazio hezitzailea, deitzen dioguna, y vamos a seguir en ese paradigma. Ya trabajamos con los centros educativos y con los centros de apoyo en este contexto. Tenemos diseñados muchos materiales que están basados en esa evaluación formativa, con lo cual vamos a seguir trabajando ahí. La decisión que tomemos ya vendrá, no la hemos decidido, tomaremos la más adecuada, pero el paradigma que defendemos es que la evaluación no sea algo finito, que no sea algo que acabe en una calificación solamente, sino que haya un proceso formativo, y vamos a seguir en ese paradigma como ya lo tenemos recogido en el actual decreto curricular. No es algo novedoso para nosotros que se plantee prescindir de ese tipo de evaluaciones complementarias. Hasta ahí te puedo responder. Ya os digo que estamos en proceso de reflexión, tenemos a todos los equipos activos, todavía no nos hemos reunido para tomar ninguna decisión y tomaremos la que más se adecue a nuestro paradigma. Bueno, pues si no hay más preguntas, mila esker, etortzeagatik eta zuen arretagatik. Ondo izan.